Bendiciones, hermano, en esta hora, donde quiera que te encuentres, rogamos que la bendición de Cristo sea contigo. En esta hora quiero empezar con una pregunta, con un cuestionamiento. Y la pregunta sería, ¿qué piensa Dios cuando ve a un pecador? No cuando ve al pecado. Sabemos que el pecado Dios lo detesta. Pero ¿qué piensa Dios del pecador? ¿Qué piensa el Padre? ¿Qué piensa el Hijo? ¿Qué piensa el Espíritu Santo del pecador? La razón por la que pregunto esto es porque últimamente he visto en algunos cristianos la autojustificación y el hecho de sobajar o de discriminar o de insultar a aquellos que no son salvos o aquellos que han aceptado o han adoptado alguna posición que va en contra de las escrituras. Mi pregunta de nuevo sería, ¿qué piensa Dios cuando ve al borracho? ¿Qué piensa Dios cuando ve al mujeriego? ¿Qué piensa Dios cuando ve al ladrón o al mentiroso? O aquellos que se han alejado de la naturaleza que Dios nos dio y que han seguido su propio camino por sus deseos carnales, han decidido tomar otra ruta. Creo yo, sin dármela de ser un santo calificado para decir lo que Dios piensa, ¿verdad? Solamente basado en lo que la Biblia nos muestra. Y es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero lo mandó a este mundo para salvar a todos, no a algunos. Sin duda nos dio un libre albedrío y nosotros escogemos si aceptamos ese don o no lo aceptamos. Sin embargo, creo que no estamos en la posición para juzgar y para minimizar o para ofender a aquellos que no lo han hecho. Porque al fin de cuentas, todos en algún momento estuvimos en esa condición. Todos en algún momento nos apartamos del camino y necesitamos del perdón de Cristo. Entonces, creo que la iglesia no debiera de apartarse de esa enseñanza que Dios nos dio, que es alcanzar o intentar alcanzar al perdido. Sin duda nosotros no podemos hacer mucho, solamente compartir. El convencer a la persona le toca al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no logra convencerlos, nosotros no hay nada que podamos hacer. Lo único que podemos hacer es abrir nuestra boca, ¿verdad? Y mostrarles el amor de Cristo a cada uno de ellos. Se me viene a la memoria y lo tengo aquí, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, capítulo 4. No lo voy a leer todo porque está larguísimo, pero muestra en este capítulo, Juan nos habla de cuando Jesús entró a Samaria y se encontró con una mujer obviamente que era tal su vergüenza que iba a esa hora, a mitad del día, iba a buscar el agua en el pozo, cuando sabía que no había nadie, ¿verdad? No iba a la hora en que estaba todo el mundo ahí, sino iba a una hora cuando sabía que no iba a haber nadie. Pero ese día se encontró a Jesús. Y Jesús le dijo, tráeme a tu esposo. Y ella le dice, no, es que no tengo esposo. Le dice, claro, porque has tenido 5 y el sexto con el que estás tampoco es tu esposo. ¿Verdad? Esta era una mujer fácil, por decir lo mínimo, ¿verdad?
Era una mujer que había estado con uno y otro, y obviamente la gente hablaba de ella. Sin embargo, Jesús no tuvo vergüenza de hablar con ella. Cuando los apóstoles regresaron, o cuando los discípulos regresaron, se preguntaban por qué habla con ella, pero nadie lo cuestionó. Pero mire, esta persona, a quien ya de entrada por ser samaritana estaba calificada como menor por los judíos. Así que no solo era samaritana, sino era una mujer que estaba en la boca de todos porque había tenido ya muchos maridos. Sin embargo, esta mujer fue usada por Dios. Porque después de que Dios habló con ella, después que Jesús habló con ella fue y entró al pueblo y le dijo a todo mundo, a todos los vecinos, hey, vayan para allá porque está el Mesías, porque ese hombre me acaba de decir mi vida. Y muchos se convirtieron. Así que una persona que nosotros podemos descalificar por alguna conducta que nosotros consideramos, y aún por conductas que están plenamente identificadas por la palabra de Dios como erróneas, eso no quiere decir que esa persona no puede ser salva. Vuelvo y repito, Dios aborrece el pecado, pero estoy firmemente convencido de que Dios ama al pecador. No para que se quede como tal, sino para que cambie. Y creo que la iglesia es momento de que demostremos ese amor que hemos recibido. Que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Mire, en Mateo, ¿verdad? Mateo 9, el versículo 9 dice, pasando Jesús de ahí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y a sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense, hermano, Jesús mismo fue y se sentó con aquellos que eran pecadores, porque a eso vino, a buscarnos, a buscar a aquellos que estábamos perdidos, para que fuéramos salvos. Él no se avergonzó de ir a sentarse con ellos. Él no se avergonzó de ir a platicar. Y sin duda, aún estaban charlando, riendo. Y los fariseos decían, ¿cómo puede sentarse con esa escoria de gente, con esa escoria de humanidad? No, nadie es. Dios hablándole a Pedro en un sueño le dijo, no llames inmundo lo que yo he purificado. Entendiendo que quizá haya gente que no conoce a Dios todavía, pero que Dios tiene el deseo de alcanzarlos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llevarles, de impartirles, de no encerrarnos en este mundo, en estas cuatro paredes y decir, oh, yo ya soy salvo, yo ya soy santo, yo ya no me junto con ellos. No, por el contrario, porque somos santos ahora, por eso podemos ir, no a contaminarnos con ellos, sino a mostrarles el amor que Dios nos mostró a nosotros. Mire, en Lucas 7 dice que Jesús entró al hogar de Simón. Dice, y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, maestro, un acreedor tiene 2 deudores. Bueno, y le cuenta, ¿verdad? Le da una demostración y dice
Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, a él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ha estado regando mis pies con sus lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. El agradecimiento que la mujer mostraba por haber sido perdonada, más bien antes de ser perdonada, las lágrimas no eran necesariamente por el perdón, era porque estaba arrepentida, porque sabía su condición, su vida, que no era digna de estar aún enfrente de Dios mismo. Y ella lo reconocía y lloraba, y Dios en ese momento tiene misericordia y Jesús le extiende el perdón, le perdona sus pecados. Y a veces nos vemos nosotros como este fariseo que dice, no debiéramos, descalificamos, ¿verdad? No, ellos no merecen, son esto, son lo otro. Hermano, nosotros no somos quien para juzgar. Nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es llevar la esperanza, llevar el mensaje de salvación. No estoy diciendo que tenemos que dar un mensaje de, ok, te acepto como eres y quédate. No, estoy diciendo que hay que llevar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, de que tenemos que cambiar, pero con amor, no descalificando, no diciendo, ¿sabes qué? Tú ya no tienes perdón, él ya no, ¿quién lo va a salvar a él? No, por el contrario, hoy más que nunca la gente está necesitada de escuchar un mensaje, una palabra, de saber de que alguien los ama. Muchos de ellos, dígase el pecado que a usted le guste, saben que están haciendo el error, saben que están cometiendo, pero ellos mismos se han descalificado y dicen, no, ya Dios no me va a perdonar. No, ya para qué lo intento. Sin embargo, es nuestra responsabilidad recordarles de que Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por cada uno de esos pecados y que no es muy tarde para arrepentirnos o arrepentirse ellos. Tenemos que ser tolerantes, hermano. Tolerante con la gente, no con el pecado, pero con la gente. Reconocer que ellos también son criaturas de Dios. Aún no son hijos porque aún no le han aceptado, pero fueron creados por Dios y Dios los ama. Yo por eso le preguntaba al principio, ¿cuál crees que es el sentimiento de Dios cuando ve al pecador? ¿Será enojo o será dolor? Cuando tu hijo te desobedece y tú quizá te enojas, ¿le dejas de amar? Cuando tu hijo hace lo que tú le dijiste que no hiciera, ¿le dejas de amar? Sin duda, al principio hay un coraje, hay una molestia. Pero cuando tú ves que tu hijo se empecina en hacer ¿qué sientes? Dolor, sin duda, porque sabes que lo que está haciendo le está causando un daño a él mismo. ¿Cuánto más nuestro Dios que nos creó? ¿Cómo se sentirá él? Yo creo que más que enojado, está triste. Ahora, nosotros tenemos el corazón de Cristo, o por lo menos deberíamos tenerlo, porque dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo veo con los ojos de Cristo. Entonces yo oigo con los ojos de Cristo. Entonces yo siento con el corazón de Cristo. Y entonces yo actúo como debiera actuar o como actuaría Cristo. Recuerdo que hace años salió una campaña en Estados Unidos que decía, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y esa pregunta está muy vigente el día de hoy. Cuando vemos estos grupos de gente que se rebela y cuando vemos todas estas cosas que están sucediendo, decimos, es que necesitan a Cristo. Es que están buscando soluciones.
las están buscando quizá en el lugar o en la manera equivocada o no. Pero no es nuestro trabajo juzgarlos. Nuestro trabajo es llevarles el mensaje y decirles, mira, aquí hay una opción, se llama Jesús y Él te puede dar la paz, dar el gozo, dar el consuelo, dar la sanidad, tanto física como espiritual, moral, emocional. Hermano, ojalá que podamos bajarnos del pedestal en donde nos hemos puesto para juzgar a otros. Que podamos bajarnos y que el conocimiento que hemos adquirido podamos emplearlo, no para lastimar o descalificar, sino para extender la mano y levantar al que está caído y decirle, Jesús es la respuesta. Hermano, es mi oración que podamos ser vasos útiles para la obra del Señor. Ya no hay que esperar más, solamente hay que abrir nuestros labios y expresar este amor que tenemos, que hemos recibido por parte de Dios en nuestros corazones y empezar a entregarlo a los demás, a compartirlo. Y verás que el reino de Dios será establecido en tu colonia, en tu vecindad, en la privada en donde vives, donde quiera que estés, empezarás a mirar la gloria de Dios manifestándose. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, yo te doy muchas gracias porque tú nos permites conocerte, mi Dios, porque tú nos has dado el privilegio, Señor. Tú nos has llamado, mi Dios, tú nos has amado, tú fuiste a buscarnos y nos trajiste a tu redil, mi Dios. Gracias te doy en esta hora porque tú te acordaste de mí, mi Dios. Te acordaste, Señor, que aunque yo estaba perdido, Señor, tú tuviste a bien traerme hasta ti, mi Dios. En esta hora yo te ruego que tú nos ayudes, mi Dios, a abrir nuestros labios y hablar, Señor, acerca de este amor tan grandioso que tú nos has dado y poder compartirlo con los demás, Señor. Ayúdanos a ser oidores de tu voz, Señor, pero obedientes a tu llamado y a tu palabra, Señor, que podamos llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, mi Dios, y rogamos que seas tú, Espíritu Santo, obrando a través de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga. No hay que esperar más, solamente abrir nuestros labios y hacer el trabajo del Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.